En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía el Papa San Pablo VI, que celebrábamos este jueves, la vida no pertenece al hombre, le sobrepasa porque ha sido recibida de Dios, es sagrada, ningún hombre puede disponer de ella a su antojo. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos contigo aquí la próxima media hora. Hoy vamos a hablar de prensa, parece que nos vamos a mirar al ombligo porque además es que este domingo es la jornada sobre los medios de comunicación. Es una jornada que estableció ya el Concilio Vaticano II en el decreto Inter Mirifica. 59 años, nada más y nada menos, Juanjo, llevamos celebrando ya esta jornada y nosotros hoy queremos hablar de la relación Iglesia, medios de comunicación y periodistas, y lo vamos a hacer con José María Legorburu, que es el presidente de UCIPE, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Y también vamos a tener a nuestros colaboradores habituales. Eduardo Márquez nos traerá su sección de evangelización 2.0, con Rocío Rollano vamos a hablar de la catedral. Nos iremos hasta el Museo de la Catedral para descubrir un aspecto que yo creo que todo el mundo lo ha podido ver, quien ha visitado nuestra catedral, y ella nos va a dar más detalles sobre ellos. Y también vamos a irnos de escapada con Guillermo Díaz Manzano. Concretamente nos iremos a Jerez de los Caballeros, que tiene mucho que descubrir, y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Y por este motivo, hoy vamos a hablar de periodismo y de los profesionales de la comunicación católicos, y lo vamos a hacer con José María Legorburu, que es presidente de UCIPE, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Bienvenido, José María. Muy buenas, ¿qué tal estáis? El mensaje de esta jornada se hacía público el pasado 24 de enero, el día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, y en él el Papa Francisco comenzaba diciendo que nos encontramos en un tiempo marcado por la desinformación y la polarización. ¿Cuál cree, José María, que es el mayor desafío al que se enfrentan los periodistas en este momento? Bueno, sin duda, con rigor, con seriedad, con fidelidad, la verdad, pues la labor que tenemos encomendada, ¿no?, que es transmitir lo que ocurre, lo que es la actualidad a las personas que nos escuchan, que nos leen o que nos ven por televisión, en fin, con todos los medios de comunicación. Justo tuvimos oportunidad de escuchar ese mensaje, o de leerlo, más que escucharlo, en el propio jubileo de los periodistas, que estábamos por allí. Bueno, él nos comentaba en ese mensaje, pues hablando de esa polarización, esa crispación que crean muchas veces la desinformación y las noticias falsas, ¿no?, que contribuyen a crear. Y sobre eso, pues él nos pedía algo que luego León XIV también ha hecho mucho hincapié, que es desarmar las palabras, ¿no?, desarmar la comunicación en el sentido de desarmar esa crispación, desarmar esa polarización y dar razón a la esperanza. Reafirmar, por decirlo de alguna forma, la esperanza en estos tiempos que no son fáciles, que no creo que tampoco sean tan difíciles como otros, quizá en el pasado, pero que tienen sus dificultades con la digitalización, con la implementación de la inteligencia artificial, pero no de una forma provechosa, sino con una mala utilización, para contar historias, nos decía el Papa Francisco, y en ese mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, para contar historias llenas de esperanza. ¿Y cómo pueden los periodistas católicos contribuir a esa comunicación más ética, en la que esas historias de las que estamos contando sean realmente las protagonistas, donde la verdad prevalezca por encima de todo? Creo que es fundamental, ¿no? La verdad es el faro que debería mover el trabajo, la vida profesional de cualquier periodista, no solamente un periodista católico, ¿no? Es fundamental, ¿no? La verdad tiene que estar siempre, pues, en el frontispicio, enfrente de donde estamos trabajando, para tenerlo muy claro. Para ello, bueno, una práctica profesional honesta, seria, rigurosa, como decía antes, que viene dada en buena medida en la formación que se ha recibido previamente. Creo que la formación superior en la universidad de los periodistas, de los comunicadores en general, es muy importante, es muy relevante. Hace un siglo prácticamente, el año que viene se va a cumplir
el primer siglo, los primeros 100 años de historia de la fundación de la primera escuela de periodismo que hubo en nuestro país, que fue la Escuela de Periodismo del Debate. No fue en la universidad, porque en ese momento ni se planteaba que el periodismo estuviera en la universidad. Y sin embargo, Ángel Herrera Oria, que conocemos todos por haber sido luego sacerdote, obispo y cardenal de la Iglesia, y en este momento en proceso de beatificación, pero entonces un seglar dedicado al periodismo, que fue su principal ocupación profesional toda la vida, pues vio que era necesario una formación integral para las personas que se querían dedicar al periodismo, no solamente técnica, que es muy importante, que sería como el 50% de la formación, sino también desde el punto de vista cultural. Estamos hablando con José María Legorburu, él es presidente de UCIPE, que es la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. José María, ¿cómo puede UCIPE apoyar a los periodistas católicos en su labor diaria? Bueno, lo intentamos, por lo menos, y de muchas formas distintas, que tiene que ver con la presencia, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con el acompañamiento y con encontrar en UCIPE un punto de encuentro, un lugar de reunión de todas las personas que, dedicadas al mundo de la comunicación y el periodismo, comparten también una misma fe. Creo que eso es muy importante, de no sentirse solo, sino de sentirse acompañado en la labor profesional, pero también en la vida espiritual. UCIPE nace para esa misión pues hace justo 41 años. El año pasado celebramos el 40 aniversario y además impulsada por una persona que tiene mucho que ver con la archidiócesis de Mérida-Badajoz, que fue Monseñor Antonio Montero Moreno. Él era periodista, como todo el mundo sabe. Él había tenido contacto con Ángel Herrera Oria, al que me refería anteriormente, y durante su etapa como presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española, pues quiso impulsar la unión de los periodistas católicos. José María, acabamos de vivir días de muchísima intensidad informativa alrededor de la Iglesia, con la muerte del Papa Francisco, el posterior cónclave que eligió al Papa León XIV como sucesor de Pedro, y se han llenado horas de televisión desde el Vaticano, que ha sido el centro de la actualidad. ¿Esto significa y es una muestra de que la Iglesia sigue interesando a la sociedad? Yo creo que sí, tienes toda la razón. Ha sido impresionante. Yo no recordaba despliegues tan destacados, tan relevantes de todos los medios de comunicación, con enviados especiales, con horas y horas de programación, como comentas, desde el Vaticano. Somos muchos millones, cientos de millones en todo el mundo interesados por quién va a ser, o interesados en ese momento por quién iba a ser el nuevo Papa, pero también creo que la sociedad en su conjunto, sea mayor o menor medida creyente, también tiene mucho interés por saber qué pasa con la vida de la Iglesia. Y eso he puesto de manifiesto, no ha habido falta decirlo, sino que se ha podido ver claramente. Y me alegra que en esas horas de programación en las que no es fácil, que muchos periodistas que no están familiarizados con los procesos, con las liturgias, con la propia vida de la Iglesia, pues se hayan ayudado justamente de periodistas católicos en sus transmisiones, en televisión, en radio, en sus artículos. En el caso de la prensa, incluso en el mundo de las redes sociales, de periodistas que sí conocen, que sí que están al tanto de todas estas cuestiones. Y en eso a mí me satisface mucho saber, pues eso, que muchos miembros de la UCIPE han estado presentes, han acompañado, han ayudado a transmitir pues todos esos procesos tan peculiares que ocurren cuando pues un papa vuelve a casa del padre, como es el caso de Francisco, o cuando la Iglesia se prepara y se pone en marcha para en un cónclave elegir a un nuevo pontífice, como ha sido el caso de León XIV. Ha habido muchos periodistas en ejercicio que forman parte de UCIPE que han ayudado a dar luz, a enseñar, a explicar pues todo lo que estaba ocurriendo en esos días con la mayor naturalidad, con la mayor sencillez y yo creo que informando con mucho rigor en cuestiones que a menudo pueden ser frivolizadas o que simplemente por desconocimiento pueden ser mal transmitidas. Es una satisfacción para UCIPE el haber podido contribuir durante estos días que son históricos ya, pues a que la sociedad estuviera bien informada acerca de lo que estaba pasando en el Vaticano. José María, estamos terminando con esta entrevista, pero me he quedado ahí con esa idea que has marcado también de la importancia de las redes sociales para la información, porque ahora mismo es verdad que muchísima gente, la sociedad, podemos decir, que utiliza las redes sociales para informarse y qué importante es que ese contenido se haga desde el periodismo, desde personas formadas y profesionales, ¿no? Es fundamental. Yo creo que falta en nuestro país una asignatura para todos los
niños, para todos los estudiantes, que sea de alfabetización digital. Igual que aprendemos a conducir, igual que aprendemos a cocinar, igual que aprendemos matemáticas, aprendemos lengua, literatura, historia, tantas disciplinas que son necesarias para la vida, hay una que es muy importante, muy importante, que es saber escoger, saber ver la manera de informarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque a la hora de poder desempeñarte, poder tomar decisiones, poder votar en unas elecciones, tienes que tener información veraz, información completa de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Si no, tenemos un verdadero problema. Hay redes sociales que así lo hacen, las más profesionales, y también las redes sociales se están empleando pues como cualquier cosa en la vida, ¿no? Como la inteligencia artificial se puede emplear de forma negativa, y como decía en su mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Papa Francisco, pero en su primera alocución pública, después de salir al balcón en el Vaticano, también el Papa León XIV, que se dirigió a los periodistas, hay que utilizar todos los medios que disponemos, incluidas las redes sociales, para todo lo contrario que a veces vemos, ¿no? Sencillamente para, lo que decían ellos dos, desarmar el lenguaje, desarmar las palabras, contribuir a la paz, contribuir al bien común, que es muy relevante en estos tiempos de, como decíamos antes, de crispación y de polarización. El Papa León se acordó de las redes sociales, se acordó de los comunicadores, les dio las gracias por toda la cobertura, pero también nos puso deberes, ¿no? Que es contribuir a que la información sea veraz, sea rigurosa, sea completa, para que los ciudadanos, gracias a la verdad, solamente si están bien informados pueden tomar decisiones libres, ¿no? Esto es un extracto, podemos entrecomillarlo, de ese discurso de los periodistas. Y creo que es una clave fundamental que no le ha pasado desapercibida, ni mucho menos al Papa León XIV, que creo que va a estar también, como sus antecesores, muy atento a todo lo que tiene que ver con la comunicación y el periodismo. Bueno, José María, hoy nos ha tocado mirarnos un poco al ombligo, ¿no? A los periodistas y a los medios de comunicación, y ojalá pues también sepamos transmitir a la sociedad todos los mensajes que estoy segura que el Papa León XIV va a lanzar, y que gracias pues a los medios de comunicación, a los periodistas y también a estas redes sociales de las que hablamos, llegará, estamos seguros, a toda la sociedad. José María, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Gracias a vosotros. Feliz día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Entrevista de altura con el presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Vamos a seguir hablando de información porque vamos a estar en Internet. Y ahora pues Edu Márquez nos va a traer una página muy interesante, porque el Vaticano ha renovado con la llegada de León XIV la página web, y Edu nos va a hacer una pequeña presentación. Edu, adelante. Hola, muy buenas. Pues esta semana vamos a hablar de la página web institucional del Vaticano, www.vatican.va, que ha sido renovada coincidiendo con el inicio del pontificado del Papa León. Esta actualización mejora significativamente la experiencia de la navegación, y ofreciendo un acceso más intuitivo a contenidos claves como el perfil del Papa, su magisterio, su agenda oficial, y además nos permiten también encontrar con mayor facilidad vídeos de la Santa Sede, así como material gráfico de los principales eventos celebrados en la Basílica o en la Plaza de San Pedro. Esta nueva estructura busca facilitar ese acceso del que hablamos a la información y acercar aún más la vida de la Iglesia al mundo digital. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Continuamos con el programa. Es momento de hablar de la Catedral de Badajoz y de su museo, y lo hacemos como siempre con Rocío Rollano. Hola, Rocío. Hola, Ana. Hoy vamos a hablar de las rejas. Oye, que es que con la nueva iluminación, que también tenemos que decirlo, la nueva iluminación con la que cuenta el interior de la Catedral de Badajoz, las rejas han ganado mucho protagonismo, que ya de por sí son muy bonitas, porque además tienen unos colores inesperados. Las rejas llaman muchísimo la atención, llamaban antes y ahora más con la iluminación, sobre todo la zona de la crestería y el juego de luces y sombras que hace en el suelo. Pero es una reja que lo del color es verdad que llama la atención, porque cuando se hicieron las restauraciones en los años 90 escupió el color original, entonces en algunas zonas se ve ese color rojo. Claro, todo el mundo pensaba que las rejas eran color bronce, marrón oscuro, y cuando de repente descubrimos que eran rojas,
monjas. Pues todavía hace nuestra catedral más espectacular. Las rejas llaman mucho la atención cuando la gente entra de la calle hacia el interior del templo. Lo primero que le llama la atención, sin lugar a dudas, y eso hay que decirlo, es la lámpara del siglo XIX. Ya eso hablamos otro día, ¿te parece? Es otro día. Venga. Pero el segundo elemento que llama la atención es las rejas que nos financió el obispo Marín de Rodezno, las que cierran la capilla mayor, la crujía que comunica la capilla mayor y las del coro. ¿Por qué? Porque son grandiosas, porque si las ves en la lejanía parecen las mantillas de las mujeres que se ponen en Semana Santa. Si te acercas ves detalles como las culebras enroscadas en las rejas del coro, y llaman muchísimo la atención porque tú ves un exterior, es lo que nos dice el visitante. Ellos ven fuera un edificio como sin estilo, soso, una fortaleza, y de repente entran y ven esa rejería. Entonces les impacta muchísimo. Porque algo que no se espera. Claro, inesperado. Las rejas son totalmente inesperadas. Cuando ya se van acercando a ellas, todavía más. Esas llaman la atención y es un impacto visual, pero hay dos que tenemos que destacar. A ver, cuéntanos. Que no llaman tanto la atención por su sencillez, pero es la característica de nuestra catedral, su sencillez y su elegancia y su sutilidad. Y una de ellas es las rejas más antiguas que tenemos, que son de 1501, que están en la nave de Nuestra Señora de la Antigua, en la capilla, la que cierra la capilla de la Inmaculada, donde se iba a ver enterrado don Lorenzo Suárez de Figueroa. Es una reja muy sencilla, pero muy, 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 muy bonita. Y luego otra que está justamente en la nave contraria, que es la nave de San Blas, que es de estilo plateresco, que es la que cierra la capilla del tardogótico. No llaman la atención tanto como las otras dos, pero hay que mencionarlas y la gente tiene que acercarse a verlas. Bueno, pues yo le propongo a la gente que se acerque a verlas este verano, por ejemplo, que allí se está fresquito con estos calores que nos están cayendo encima. Pero ahora en junio cambiáis de horario. ¿Cuál es el nuevo horario? Cambiamos de horario, de martes a sábado abrimos martes a sábado por la mañana de 10:30 a 2, y por la tarde únicamente abrimos los martes y los jueves de 7:30 a 9:30. Vale, pues nos apuntamos ese horario matutino de martes a sábado, y luego martes y jueves también por la tarde. Y además ya tenemos fechas de las visitas nocturnas en verano, que yo creo que son todo un éxito. Son un exitazo, sobre todo las sensaciones, y luego todos los años ponemos una nueva, que este año tenemos otra nueva. Doy las fechas, que son el 14 de junio, el 28 de junio, el 5 de julio, el 19 de julio, 2 de agosto y 23 de agosto. Pero sin problema, que yo lo voy a poner en la web y en las redes sociales. Pues ahí estaremos, en la web y en las redes sociales del Museo de la Catedral y en Catedral de Badajoz, pues tendrán toda la información con horarios y días de estas visitas, de las fechas visitas nocturnas que tanto llaman la atención en esta fecha. Es verdad. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ti. Siempre interesante la catedral y todo lo que contiene. Recordamos que las visitas a partir de junio, por las mañanas, de martes a sábado, de 10:30 a 2:30. Y por las tardes también, los martes y jueves, podrá visitarse desde las 7:30 hasta las 9:30. Nos vamos de escapada, Ana. Sí, Guillermo Díaz Manzano nos lleva hoy hasta Jerez de los Caballeros. Amigos de la escapada, buen día. Hoy nos acercamos a una ciudad que tiene algunos de los mejores ejemplos de arquitectura barroca de la provincia de Badajoz, Jerez de los Caballeros. Podréis disfrutar de ellos en la visita a esta población extremeña y de otros atractivos turísticos que también tiene. Arquitectónicamente y religiosamente hablando, nosotros vamos a centrarnos en dos pequeñas ermitas de arquitectura popular, pero muy queridas por los jerezanos, la ermita de San Roque y la de los Santos Mártires. La ermita de San Roque en Jerez de los Caballeros es un destacado ejemplo de una arquitectura religiosa popular de Extremadura, con una historia que se remonta al siglo XV, ya que en 1527 se menciona su existencia en los libros de acuerdo del Archivo Histórico Municipal. Es una construcción de una sola nave, con techo a dos aguas rematadas en espadaña. Se accede a través de una pequeña verja y de un pórtico de acceso con dos arcos de medio punto sobre una columna central. La nave presenta bóveda de cañón y 4 capillas laterales con altares dedicados a San Vicente, San José y al Cristo de la Ermita del Espíritu Santo. En 1950 se levantó el retablo que preside la imagen de San Roque, patrón del pueblo. En 2019 la ermita acogió la inauguración de la restauración de su retablo, devolviéndole su esplendor original. La ermita sigue siendo un lugar de devoción activa. Cada año, el 16 de agosto, se celebra la festividad de San Roque, patrón del barrio, con diversas actividades religiosas y populares.
Además, es tradicional la bendición de animales en la ermita, donde los vecinos acuden con sus mascotas para recibir la bendición. La ermita de San Roque es un símbolo de la identidad y la fe de los habitantes de Jerez de los Caballeros, reflejando la riqueza cultural y espiritual de la región. La ermita de los Santos Mártires de Jerez de los Caballeros, situada en la Plaza de los Mártires, es un monumento de gran valor histórico y espiritual, considerado uno de los templos más antiguos y emblemáticos de la localidad. Los orígenes de la ermita se remontan también al siglo XV, aunque su historia podía ser aún más antigua. Algunos estudios sugieren que fue construida en la época de San Fructuoso de Braga, en el siglo VII, y que el obispo Pimenio la erigió en el año 630, como indica una inscripción visigoda conservada en su interior. Originalmente la ermita contaba con 3 naves, pero en el siglo XVIII se reformó para adoptar una nave única. La capilla mayor alberga un retablo barroco que acoge la imagen de San Sebastián. En el exterior destaca su fachada escalada y su pórtico de acceso con triple arquería sobre pilares de piedra, coronado por una espadaña que sirve de campanario. La ermita está dedicada a los santos mártires San Sebastián y San Fabián y es la única de Jerez de los Caballeros que sigue abierta al culto. Cada año, en torno al 20 de enero, se celebra la festividad de San Sebastián con diversas actividades religiosas y populares. Además, en el barrio de los Santos Mártires se organiza la Gran Velá, una festividad que incluye música, gastronomía y otras actividades culturales. Y hablando de gastronomía, esta se basa principalmente en la elaboración de platos que se caracterizan por la gran calidad de los productos utilizados. Son típicos de nuestras tierras platos como la caldereta, los espárragos trigueros, la sopa de tomate, las migas, el caldillo, la perdiz estofada, los caracoles o las setas. No menos típicos e importantes son los embutidos del cerdo ibérico. Así podría disfrutar de los mejores jamones, lomo, chorizo, salchichones. Y para terminar, no te olvides de nuestros dulces típicos. El bollo turco, elaborado a base de almendras, huevo y azúcar, pestiño y flores de miel. Ve y verás. Jerez de los Caballeros es una localidad, desde luego, que tiene muchísimo que ver, y no solo Jerez, también el entorno. Nos vamos ya, ahora ya no es una escapada, ahora ya es hasta la semana que viene. La última palabra es para Rafa Angulo. El pasado sábado se despidieron del Real Madrid Luka Modric y Carlo Ancelotti. El croata, al final, tomó el micrófono ante el público vikingo y pronunció una frase que en boca de un futbolista legendario como es él, toma un cariz especial. Modric dijo: "No llores porque terminó, sonríe porque sucedió". Y a mí me parece una forma muy buena de enfocar el escenario de nuestra vida cuando termina una etapa que ha podido ser gratificante y toca empezar un nuevo camino por la vida. Estamos en el año de la esperanza. La esperanza cristiana no es ni utopía frente al futuro, ni nostalgia frente al pasado. San Agustín nos dice: no digas que el tiempo pasado fue mejor, porque nosotros somos nuestro tiempo. Nuestro tiempo será como seamos nosotros. Y en esa óptica toma sentido la frase de Luka Modric. La esperanza nos recuerda a los cristianos que Jesús camina a nuestro lado y siempre, siempre con Él hay esperanza. Porque la esperanza no se basa en nuestras capacidades, sino en la generosidad y la misericordia constante de Dios, que siembra con paciencia y espera con amor. Que si no es fácil creer, mi cuate, mucho menos lo será esperar. Tú y yo, amigo mío, vivimos de gratitud y por eso se puede mirar atrás y darle gracias a Dios por todas esas cosas buenas que hemos vivido. Mirar al pasado con agradecimiento, independientemente de cómo haya sido, pero el cristiano no puede vivir de melancolías, nostalgias o añoranza. La esperanza cristiana es tener la certeza de que yo estoy en camino hacia algo que es y no lo que yo quiero que sea. Lo bonito que fue el pasado no nos puede despistar de la conciencia de que Dios nos llama, nos espera y nos lanza para adelante, como a los apóstoles en Pascua, que les dijo: ¡hala, que el partido empieza ahora para vosotros! Convencidos de que el envite nos supera, sí, pero que con su gracia podremos ganar. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Y ante la duda, María, que es la madre de la esperanza, lo es también de la esperanza de todos aquellos a los que no les queda ninguna, y de nosotros también.